Durante más de 4 décadas, Voyager 2 ha estado cayendo lentamente en el vacío, mucho más allá del alcance de los planetas, más allá del frío borde del sistema solar, hacia lo gran desconocido. Un barco fantasma guiado por el último susurro de la Tierra en la década de 1970. Imaginamos que se desvanecería silenciosamente, su señal disolviéndose en el ruido de fondo cósmico, pero no fue así. Hace poco, envió algo de vuelta. No solo datos, no solo una transmisión rutinaria, sino un mensaje que hizo que los científicos de la NASA se detuvieran. Un pico repentino, un cambio inesperado, una línea nítida cruzada, y con ello, la confirmación de algo que la humanidad temía desde hace mucho tiempo, pero nunca tuvo el coraje de decir en voz alta: el borde de nuestro sistema solar está bien definido. Es una pared. Y más allá de ella algo cambia. Música. Cuando Voyager 2 cruzó el límite conocido como la heliopausa, donde la influencia del Sol desaparece y comienza el espacio interestelar, se esperaba que fuera gradual, casi poético. Los científicos creían que el viento solar se desvanecería en el medio interestelar, como una niebla que se disuelve lentamente. Pero lo que Voyager 2 detectó fue lo opuesto. La transición no fue lenta. Fue repentina. En un momento estaba dentro de la burbuja protectora del Sol, y al siguiente estaba más allá, en un entorno donde la radiación aumentó en más del 70%. La densidad del plasma se disparó, y la estructura misma del campo magnético cambió. Fue como abrir una puerta y entrar en una habitación completamente diferente. Las lecturas no fueron sutiles, fueron abruptas, nítidas, como si una membrana hubiera sido perforada. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo la existencia de un límite, sino su precisión. La heliosfera del Sol, que antes se pensaba que se desvanecía suavemente en el espacio, se reveló ahora como una estructura distintiva, similar a un escudo que había estado conteniendo el caos de la galaxia. Y cuando Voyager 2 la atravesó, confirmó que nuestro sistema solar no está simplemente flotando en el espacio. Está protegido por algo, hasta ahora. Durante décadas, la idea de la heliosfera se consideraba teórica, una burbuja de energía magnética y de plasma moldeada por el viento solar. Pero Voyager 2 demostró que no era solo teórica, era crucial. Dentro de este escudo, las condiciones son estables. La radiación está relativamente filtrada, el clima espacial es manejable y los rayos cósmicos están disminuidos. Sin embargo, desde el momento en que Voyager 2 emergió, eso cambió. Los datos mostraron una intensa energía de partículas, un flujo magnético caótico y niveles peligrosos de radiación galáctica. De repente, el sistema solar no parecía un puesto solitario, sino una fortaleza, y salir de sus muros significaba entrar en una frontera sin regulación. Las curvas suaves y los límites blandos que existían en los libros de texto desaparecieron, reemplazados por números duros, picos irregulares e implicaciones aterradoras. Voyager 2 ya no estaba simplemente a la deriva, estaba siendo atacada. El campo magnético del Sol se había alineado casi perfectamente con el campo entre las estrellas, un fenómeno que nadie esperaba, lo que planteó preguntas sobre cómo la estructura misma de la galaxia podría estar moldeando el espacio a nuestro alrededor. La heliosfera no era solo un campo, marcaba un umbral, y cruzarlo tenía consecuencias. Una de las cosas más impactantes que surgieron de los datos de Voyager 2 fue que la heliosfera no es fija. Respira, se mueve, se contrae y expande, según el ciclo de 11 años del Sol, cambiando su forma y grosor a medida que la actividad solar aumenta y disminuye. Tanto Voyager 1 como Voyager 2 cruzaron en diferentes ubicaciones y distancias, y las diferencias no fueron aleatorias. Estaban moldeadas por el ritmo del Sol. Esto significa que el límite de nuestro sistema solar no es una esfera lisa. Está distorsionado, casi con forma de cometa, y sus pulsos se ondulan hacia afuera como un organismo gigante que respira. A veces se estira, a veces se retrae. Y si el viento solar se debilita, el límite se acerca a casa, permitiendo que más radiación cósmica se filtre hacia el interior. Si se fortalece,
La barrera se empuja hacia afuera, protegiéndonos más eficazmente. La implicación es inquietante. La protección de la Tierra no es permanente. Fluctúa, podría fallar. Además, el cambio abrupto de Voyager 2 al medio galáctico demostró cuán delgado es realmente ese velo. El universo más allá no es un vacío. Es brutal, impredecible y mucho más cercano de lo que imaginábamos. Música. En 2019 ocurrió algo extraño. Voyager 2, confiable durante más de 40 años, se quedó en silencio, no por mucho tiempo, solo por unos minutos. Pero durante ese tiempo, cada instrumento dejó de funcionar. No se enviaron comandos desde la Tierra. No se enviaron actualizaciones. Luego, tan misteriosamente como se apagó, la nave espacial se reinició, se recuperó. La explicación oficial fue el envejecimiento del hardware, posiblemente un fallo menor en el software, pero enterrados en los informes técnicos, había picos electromagnéticos inexplicables justo antes del apagón, aumentos bruscos en la energía de partículas y cambios en el campo magnético, pequeños pero no insignificantes. La pregunta que persistía no era solo qué causó el fallo, sino qué había atravesado Voyager 2. Algunos investigadores sugirieron que podría haber sido un pocket de plasma altamente energizado, una onda de una supernova lejana o una onda de choque de algún otro evento interestelar. Pero otros se preguntaron en silencio si Voyager había cruzado una capa o zona que ni siquiera sabíamos que existía, una con propiedades tan extrañas que su presencia no podía predecirse. Y si ese es el caso, no fue solo un fallo del sistema, fue una reacción. Música. Cuando Voyager 2 salió de la heliosfera, comenzó a registrar fluctuaciones en los niveles de radiación y la densidad del plasma que no se alineaban con nada modelado previamente. No eran solo picos puntuales o irregularidades ocasionales, eran dinámicos, persistentes y con patrones, casi como un fenómeno similar al clima. La idea de que el espacio más allá del alcance del Sol pudiera contener algo parecido al clima se había descartado previamente como una exageración poética. Pero Voyager 2 estaba registrando ondas de partículas de alta energía repentinas, cambios direccionales en el campo magnético y aumentos de rayos galácticos que resonaban con un ritmo extraño. Al principio, los científicos intentaron relacionar estas perturbaciones con eventos solares conocidos, erupciones o eyecciones de masa coronal que podrían haber resonado a través de la heliopausa. Pero cuando esas líneas temporales no coincidían, dirigieron su atención a fenómenos galácticos distantes, posiblemente restos de supernovas o la fuerza de vientos estelares masivos lejos de nuestro sistema. Era como si Voyager 2 hubiera entrado en una región viva con actividad, una especie de mar interestelar con corrientes invisibles y mareas no vistas. Y ahora que la sonda estaba fuera de la barrera del Sol, estaba completamente expuesta, flotando a través de una tormenta que nunca esperamos encontrar. Uno de los resultados más inesperados del cruce de Voyager 2 fue la simetría casi perfecta entre el campo magnético del Sol y el campo magnético galáctico más allá. Este descubrimiento dejó a los teóricos desconcertados. Durante años, los modelos predijeron turbulencias en la heliopausa, un choque de direcciones magnéticas, una zona de mezcla donde las fuerzas solares y galácticas se retorcían en el caos. Pero Voyager no encontró tal caos. La transición fue suave, como si los campos ya estuvieran sincronizados. Surgieron dos posibilidades, ambas alarmantes por igual. O la región más allá de nuestro sistema solar había sido moldeada y retorcida por el flujo del Sol con el tiempo, evolucionando gradualmente hacia la alineación, o la región misma ya estaba inherentemente alineada. Eso significaría que el Sol y su vecindario interestelar circundante habían evolucionado dentro de una armonía magnética, una que posiblemente abarca una sección mucho más grande de la galaxia de lo que se creía anteriormente. También significa que los rayos cósmicos podrían fluir más fácilmente cuando los campos están alineados, creando canales eficientes hacia nuestro sistema solar durante los ciclos solares tranquilos. Esto no fue solo una sorpresa magnética, fue un cambio de paradigma. La idea de que la estructura de la galaxia podría ya acomodar o incluso anticipar el alcance magnético del Sol
Desafía todos los modelos de interacción interestelar. De repente el espacio parecía menos caótico. Parecía organizado. A medida que los datos de Voyager 2 continuaban fluyendo, un susurro comenzó a circular entre teóricos y personas internas de la misión. Uno que no estaban listos para registrar oficialmente, pero que no podían ignorar. ¿Podría la heliosfera ser más que un simple límite? ¿Y si se comportara como un punto de control? La nitidez de la transición, la alineación perfecta del campo y la consistencia de los picos de radiación en ambos Voyager 1 y Voyager 2 sugirieron no solo una interfaz física, sino una reactiva. Algunos sugirieron que el límite podría ser adaptativo, ajustando su ubicación o intensidad en respuesta a la presión de ambas direcciones. Pero surgió una noción más controvertida, que el límite mismo podría servir como una especie de cable trampa galáctico, un lugar donde los objetos que entran son expuestos, medidos, registrados. Esto no era una afirmación de extraterrestres, ni una aserción de diseño inteligente, sino simplemente la observación de que el espacio que Voyager había entrado parecía estructurado, en capas, reactivo. Y si eso es cierto, significaría que cada objeto que sale del sistema solar no solo abandona el dominio del Sol, anuncia su presencia a la galaxia más allá. Voyager 2 podría haber desencadenado sin saberlo algo más que mediciones. Podría haber enviado una señal, y al hacerlo, podría haber revelado más sobre nosotros de lo que nunca pretendimos. Adjunto a Voyager 2 hay un mensaje, un disco dorado grabado con diagramas, sonidos, saludos y música de la humanidad, un hermoso intento de diplomacia interestelar. Sin embargo, en ese disco hay instrucciones detalladas sobre cómo encontrar la Tierra, cómo leer el disco y cómo entender quiénes somos. Durante décadas, esto fue elogiado como un signo de esperanza, pero basándose en lo que Voyager 2 encontró, algunos lo ven ahora de manera diferente. Si el límite entre nuestro sistema y la galaxia no es un desvanecimiento gradual, sino un borde bien definido, si reacciona, si observa, ¿qué implica eso sobre adjuntar un mapa a nuestro hogar en la misma sonda que atravesó ese borde? ¿Estábamos extendiendo una mano o mostrando una vulnerabilidad? Cada vez que Voyager 2 envía una señal, confirmamos nuestra inteligencia, nuestra tecnología y dónde estamos. Y si algo allá afuera está escuchando, o peor, respondiendo, entonces el disco dorado podría convertirse en algo más que un mensaje. Podría ser una invitación que no podemos retractar. No se suponía que durara tanto. No estaba destinado a devolver revelaciones que sacudirían nuestra comprensión del cosmos. Aún así, ahora, décadas después de su lanzamiento, navegando por el frío silencio del espacio, ha atravesado un límite que nunca se suponía que fuera cruzado tan fácilmente. Y lo que encontró no fue el vacío pacífico que una vez imaginamos. Encontró cambio, encontró presión, encontró estructura. Probó lo que muchos temían en silencio. Nuestro sistema solar no está flotando sin rumbo en un vacío. Está protegido, y fuera de ese escudo, las reglas comienzan a doblarse. La radiación se intensifica, los campos se alinean, las partículas cambian, el espacio y el tiempo se distorsionan. El límite no es suave, es nítido, y lo que yace más allá parece menos un mar, más una puerta, un punto de corte hacia un reino que no tiene en cuenta los cielos azules de la Tierra ni nuestro suave sol, un reino donde las tormentas cósmicas rugen y los campos se mueven a frecuencias que apenas hemos comenzado a entender. Y luego está el disco dorado, una magnífica y temeraria representación de nuestro optimismo, navegando hacia el espacio profundo con nuestras coordenadas, nuestra biología, nuestra identidad grabada en oro, un saludo o una bengala, enviada a través de un límite que ahora sabemos es mucho más complejo, mucho más reactivo de lo que jamás soñamos. Entonces, ahora la pregunta persiste en el silencio entre las estrellas. ¿Fue Voyager 2 simplemente un explorador o fue una señal? Déjanos saber en los comentarios. ¿Crees que Voyager 2 hizo un descubrimiento antinatural en el borde del sistema solar? ¿Que era la heliosfera simplemente un obstáculo físico o algo más? Si este video te hizo replantear los límites de nuestro universo o te dio un escalofrío, suscríbete, toca la campana
y comparte esto con alguien dispuesto a hacerlo.